causas. Señores jueces, De delitos, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Hola Oscar, ¿cómo va? Muy bien, buen día. ¿Qué Todo en cuenta? orden. ¿Estás preocupado por la hora? Y se nos va a hacer cortito hoy. Es más, Usted tranquilo. tenemos un Usted león tranquilo. enjaulado a nuestras Hemos espaldas que hemos está conseguido- esperando su espacio también. hemos conseguido un bonus track de la producción, que acaba de arrepentirse y ahora bueno. dice que no. Bueno, Son cosas que atento. pasan. Varios temitas, vamos a hacer un salpicón, un ropa vieja de temas judiciales. El primero está ligado con las elecciones provinciales del próximo 25. Exactamente. En una publicación de hoy de la página web del Tribunal Superior de Justicia, Sí. apareció la convocatoria de parte del Tribunal Electoral para los docentes provinciales de cualquier nivel o modalidad, como también a la ciudadanía en general, a inscribirse para participar voluntariamente como autoridades de mesa en las elecciones del 25 de junio. Las condiciones que se requieren es ser elector hábil, es decir, que tener capacidad para elegir, tener edad, tener las condiciones que se exigen para cualquier Mayor persona de 18, puede menor de emitir el 70. voto, exactamente. Y también pueden inscribirse quienes hayan cumplido tareas en la misma tarea, digamos, como autoridad de mesa en elecciones anteriores. Tienen que hacer una capacitación virtual como requisito excluyente, es lo único. ¿Y les pagan? Es decir, le van a pagar 17.597 pesos por el día, más 4.000 pesos de refrigerio, es decir, que hacen un total de 21.600 pesos para los presidentes de mesa. Día que a mí me toca siempre operativos electorales. Me gustaría ser un día de autoridad de Sí, mesa. yo he sido alguna vez. ¿Sí? y es muy interesante. Es decir, yo estaba en las famosas épocas en que cuando salía una vez, pues quedaba por autoridad de mesa elegido eternamente, allá por principios de los años 80, Claro, cuando volvió mucha la gente democracia. mucha gente renegaba. Que renegaban mal, es decir, en aquella época no solamente que era obligatorio, era carga pública, sino que tampoco se pagaba nada. Ni siquiera el refrigerio estaba. Nada, ¿Ya se puede nada de inscribir? nada. ¿Ya se puede inscribir, Oscar? Ya se puede inscribir. Está 21.000 abierta a pesos partir no es de hoy. poca cosa en estos tiempos, ¿no? No, exactamente. Insisto en esto, para los docentes provinciales se pueden inscribir, tienen un link especial, entran a la página justiciacórdoba.gov.ar, allí tienen el link que los conduce directamente a realizar la inscripción, y hay otro link también dentro del mismo portal de justiciacórdoba.gov.ar, en el cual se pueden inscribir cualquier persona que no sea docente provincial. Es decir, cualquier persona que voluntariamente esté dispuesto a asumir el rol de autoridad de mesa lo puede hacer allí mismo. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Mi hija, nuestra hija más chica que está estudiando medicina, dice que para ejercitarse previo a los parciales, les manda hacerme 10 preguntas de tal cosa a la inteligencia artificial y ella la responde y la propia inteligencia artificial le corrige. ¿La corrige? Sí, le digo, pero tenés cuidado con eso, porque a lo mejor te pregunta cualquier verdura que no tiene nada que ver. No, me pregunta cosas serias, que están ligadas con el contenido de lo que le estoy... Pero cuestiones específicas, no sé, está estudiando determinada patología, Claro. y le dice, bueno, de determinado tema, haceme 10 preguntas. Le hace 10 preguntas, las contesta y después le manda el resultado si están bien o están mal, para ejercitarse. Yo no sé si eso es bueno o es malo, para mí es malo, pero... hace lo que quiere mi hija, no es que yo le diga no lo hagas, pero hay que tener un riesgo, hay que saber que se está manejando con cuestiones que nadie las valida. Así es. Ese es el enorme riesgo. Es una nube en la cual aparentemente no hay responsables, no hay controles, no hay absolutamente nada. Mezcla datos y obtiene resultados instantáneos para cualquier tipo de pregunta que se le formule. Es decir, la cuestión es que no son solamente preguntas de contenido técnico, científico. Esto en un primer momento, ¿hace cuánto que estamos hablando de la inteligencia artificial como un elemento que
forma parte casi de la vida cotidiana. No sé, noviembre, diciembre, hace 6 meses. Y ya lo ha invadido absolutamente todo. El otro día con mi hijo también estábamos haciendo una prueba para generar una poesía tirándole 2 versos. La tiró, preguntó si le gustaba. Una poesía bien escrita. Si no, tírame otra. Tiró 10. Una atrás de la otra. Son cosas realmente increíbles. Pero bueno, vamos a un hecho concreto de intervención de la inteligencia artificial en un caso judicial. En la causa Roberto Mata contra Avianca, que tramita en los tribunales de Nueva York, por un hecho nimio, un carrito de una azafata desplazándose por el interior del avión, llevando refrigerio, impactó contra la rodilla de un pasajero, le produjo una serie de lesiones, lo reclamó ante la aerolínea se desentendió del tema e inició la demanda por daños y perjuicios. Presentada la demanda, toda demanda, siempre dentro del ámbito judicial, se deben fundar en derecho y se deben fundar los hechos. Ambas situaciones requieren y son el sostén principal de la argumentación por la cual se está reclamando algo. Y es necesario que lo hagan tanto el abogado que genera el reclamo, el que lo contesta a ese reclamo y obviamente la resolución que el tribunal dicta. La fundamentación legal, tanto de los escritos como de las sentencias o las resoluciones judiciales, se basan en 3 ángulos. El principal de ellos es la legislación, es decir, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes aplicables al caso. El segundo caso son la doctrina, es decir, lo que los tratadistas, los expertos en la materia han opinado respecto del tratamiento que se le debe dar a ese tipo de situaciones. Y el tercero es la jurisprudencia. La jurisprudencia son los fallos que sobre determinadas circunstancias o situaciones similares, no hay 2 casos iguales en materia judicial. Se cita mucho, ¿no?, la jurisprudencia. Se cita mucho la jurisprudencia. Es más, por allí para quienes desconocen la realidad de la vida de los abogados, casi todo el mundo en alguna oportunidad habrá visto una entrevista, una charla o algo que le han realizado a un abogado en su estudio, o una nota que han realizado. Son todos libros iguales, sí. Esos libros clásicos marrones con una franja roja, sí, verde, azul. Bueno, esos son libros de jurisprudencia. Antes de la existencia de Internet, la única forma que se tenía de acceder a la jurisprudencia era a través de esos libros y de las publicaciones periódicas, es decir, los diarios que se emitían continuamente, principalmente de empresas como La Ley, que históricamente ha sido la que ha llevado adelante este tipo de cuestiones. También estaba El Derecho y algún otro más que publicaban o permanentemente llegaba a las oficinas o a los despachos de los suscriptores este tipo de material. Pero bueno, todo eso ha caído en un desuso absoluto desde que existe Internet, en donde uno agarra, pone el número de un artículo en el buscador y automáticamente le sale absolutamente todo lo que quiere. Pero bueno, la cuestión está en que pareciera que buscar los antecedentes, las doctrinas, etcétera, a través de Google, se está transformando muy, pero muy rápidamente en una herramienta obsoleta. En este momento la inteligencia artificial está dando respuestas mucho más rápidas, más precisas y más amplias, sin necesidad de estar perdiendo tiempo leyendo demasiado. Esto es lo que hizo el abogado que presentó la demanda. Citó 10 casos de jurisprudencia en los cuales estos fallos, tenemos que recordar que en Estados Unidos la jurisprudencia tiene un valor mucho más intenso que en nuestro sistema de derecho romano, que apunta más a lo que es la ley. Allí lo que son los fallos de los jueces, los precedentes judiciales, tienen un peso notable, mucho más grande que en nuestro sistema procesal. Allí este abogado que había hecho las 10 citas, cuando la parte contraria, es decir, los abogados de Avianca la van a contestar, se vuelven locos buscando, porque 9 de esas jurisprudencias no existían. Existía una, y esa que existía no tenía nada que ver, era simplemente una referencia. Por ejemplo, Juan contra Pedro, daño y perjuicio, pero que no hacía referencia a nada que tuviera que ver ni con lesiones en la rodilla, ni con lesiones. Esas citas. Claro, esa era una cita incorrecta. Correcto. Las otras eran inexistentes.
inexistentes. Esto generó un juicio que se estaba ventilando, digamos, está publicado en las publicaciones, precisamente, valga la redundancia, judiciales. En este momento ya están adquiriendo cierta trascendencia por fuera de las publicaciones judiciales, precisamente dándole un tono más bien pintoresco. Y tanto el riesgo inmenso que significa este tipo de cosas. ¿Qué hizo el abogado que le había presentado al pedido? Directamente lo tomó como que ese tipo de situaciones lo había hecho de buena fe, que lo que pretendía era precisamente terminar rápidamente con las citas jurisprudenciales y poder presentar el escrito en tribunales. Diga que los abogados de la otra parte eran los abogados de una estructura, porque si te toca defenderte con un solo abogado que a lo mejor no tiene los recursos ni la disponibilidad de tiempo para verificar la acusación si está hecha en buenos términos. En una de esas, recién el juez, cuando tuviera que fallar, iba a ser el que iba a tener que evaluar ese tipo de cuestiones. ¿Qué garantía hay? Claro, no, sin ninguna duda, exactamente. Tampoco de que entre en el análisis de este tipo de situaciones. Entonces, lo que se está discutiendo en ese juicio en este momento es precisamente no la esencia del reclamo indemnizatorio en sí, sino qué hacer con el abogado que utilizó la inteligencia artificial haciendo citas falsas, aun cuando, según sus manifestaciones, lo hizo de buena fe, y la culpa es toda de la inteligencia artificial. Claro, que no es nadie, ¿no? La inteligencia artificial no es nadie. No es nadie, exactamente. Claro, ¿A quién le va a reclamar ahora? ¿A quién le va a reclamar? Exactamente. Por eso cuando decíamos los procesos de validación, va a decir, mira, vos dijiste A, ¿quién te lo contó? Y me lo contó Oscar Teta. Bueno, hay una fuente. Hay una fuente. Hay una fuente, exactamente. Dijiste B, ¿quién me lo contó? Y me lo contó Guillermo Jeremías. Bueno, menos se le va a creer a Guillermo Jeremías. A Oscar Teta le podés creer, pero a Guillermo Jeremías no. Pero eso en la inteligencia artificial no hay manera de... No hay nada, exactamente. Incluso estaba viendo algo sumamente interesante respecto de lo que es inteligencia artificial también, que la semana pasada la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no sé danés, tampoco sé ningún otro idioma, pero probablemente así se lo lee. Pérez de Dinamarca. Bien, esta primer ministra pronunció un discurso ante el Parlamento, y una vez que lo terminó, explicó que una parte de ese discurso lo había tomado de la inteligencia artificial. No se había dado cuenta absolutamente nadie. Sonaba realmente como un discurso adaptado o acorde a lo que estaba exponiendo y precisamente a los lineamientos y los principios y las posiciones políticas que el partido gobernante tiene en este momento. Dice, salvo algunas pequeñas inexactitudes, por ejemplo, en alguna cifra que en vez de ser 2.700.000 decía 2.680.000 o una cosa por el estilo, era impecable lo que había producido la inteligencia artificial. En este momento, los CEOs de las grandes empresas y los también políticos con cargos importantes dentro de la administración de Europa y Estados Unidos, como por ejemplo uno de los ministros de Biden, están elaborando un protocolo de actuación como una forma de empezar a protegerse de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, dentro de eso, por ejemplo, participa el CEO de Google, están directamente las principales incentivadores del desarrollo de la inteligencia artificial, y lo han definido ellos mismos como uno de los riesgos más inmensos a lo que está sometido en este momento la humanidad, comparándolo con una pandemia o con una guerra nuclear. E incluso, por el lado del ministro de Biden, hay una acotación que es llamativa y que apunta precisamente al descontrol que puede llegar a generarles este tipo de situación en cuanto al manejo de la cosa pública universal. Y es el terror que tienen a lo que pueda llegar a incluir Rusia dentro de la inteligencia artificial y la influencia que puede llegar a tener en sectores de Asia, África y América Latina respecto de los datos que se pueden
propugnar a través de lo que la inteligencia artificial manifieste. Todo esto directamente es ponerle una chispa más a la mecha de la situación de inseguridad mundial que estamos viviendo a partir de la guerra. Gracias, Oscar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos.